Hola chicos y chicas, pasamos al segundo punto del tema, estamos con las derivadas y ahora vamos a ver la función derivada. En el primer punto lo que vimos fue la derivada, pero en un punto. Es decir, nosotros calculábamos la derivada sustituyendo un punto concreto. En este caso vamos a calcular la función derivada y una vez hemos calculado la función, pues vamos a sustituir el punto que nosotros queramos. Ahora lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de este vídeo. Para empezar, quiero comentaros primero la relación que hay entre continuidad y derivabilidad en un punto. Fijaros que tenemos estas dos opciones. Una función puede ser discontinua o continua. Si la función es discontinua, he puesto aquí una cruz porque ya significa, eso implica que ya no va a ser derivable. Ya no vamos a poder derivarla en ese punto. Si tiene una discontinuidad en ese punto, ya no se puede derivar directamente. Pero si la función es continua, puede que sea derivable, en este caso, o puede que todavía no sea derivable. ¿Esto qué significa? Esto de con pico o sin pico. Si tiene pico, va a ser, si es continua y tiene pico, va a ser no derivable, no se puede derivar. Pero si es continua y no tiene pico, sí va a ser derivable. Fijaros los ejemplos que tenemos en el libro, eso para ver qué es eso de los picos. A ver, aquí se ve. Lo primero, aquí tenemos existencia de la derivada. Nos dice, la derivada es un límite, es verdad, aquí lo habéis visto en la fórmula, que es el límite cuando h tiende a cero. Para que exista entonces tienen que existir los límites laterales y ser iguales. Es decir, fijaros en esta función que tenemos aquí dibujada. Tenemos esta parábola, una función definida a trozos que llega hasta aquí. En este punto da un salto y luego sigue por aquí una parábola invertida. Las dos rectas que han pintado aquí, esta azul y esta roja, son las tangentes en ese punto, o sea, la derivada en ese punto. Estas rectas no son la función es esta que viene por aquí y esta que continúa por aquí. Pues aquí lo que han hecho en el dibujo es analizar la derivabilidad en x igual a 2. ¿Veis el 2 aquí? En este punto analizan la derivabilidad. Como la función es discontinua, da un salto, no va a ser derivable. Y evidentemente, si calculamos la derivada con los límites laterales, si la calculamos por la izquierda, venimos por la izquierda y calculamos la derivada en este punto, fijaros, nos sale la derivada, os recuerdo que era la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, pues en x igual a 2 nos sale esta recta, por la izquierda nos sale esta recta tangente. Y tiene una pendiente, pues aquí podéis ver que es positiva. Pero si hacemos la derivada por la derecha, calculamos el límite por la derecha, el límite lateral por la derecha, no aparece esta recta tangente en este punto. Como podéis observar, tiene una pendiente decreciente. Tienen pendientes distintas. Por tanto, para que la derivada exista, solo puede haber una única derivada. ¿Vale? Si tenemos derivadas distintas, o sea, distintas pendientes, entonces no va a ser derivable la función. Por tanto, al tener un salto, no es derivable. Nos salen pendientes distintas. Este sería el primer caso, el que he dicho, en el que la función es discontinua, pues no es derivable en ese punto. Y el segundo caso, lo de los picos y tener picos o no tener picos. ¿Qué significa eso? Pues aquí tenemos otra gráfica. Tenemos prácticamente la misma gráfica, solo que viene por aquí la parábola, llega a este punto y ahora la parábola continúa por aquí abajo, invertida ya. ¿Vale? Ahora la función, olvidaros de las rectas que hay aquí, la R y la S, no las miráis ahora mismo. Lo primero que vemos es que la función es continua, acá es continua, sí, no tiene ningún salto, no tiene nada. Y ahora nos tenemos que fijar en los picos. Que tenga pico significa que cuando llegamos en este punto, en x igual a 2, que vamos a analizar la continuidad, o sea, la derivabilidad en este punto, se produce, ¿veis? Por aquí la función es curva, tiene una curva y va cambiando de curvatura, pero de manera progresiva. En cambio, cuando llega a este punto, hace un cambio brusco de dirección. En vez de seguir subiendo, lo normal es que siguiese subiendo para arriba, pero de golpe cambia de dirección y empieza a bajar hacia abajo. Aquí se produce un pico. ¿Veis? Aquí se produce un pico y eso la consecuencia que tiene es que en ese pico, si nosotros derivamos por la izquierda y derivamos por la derecha, nos va a salir por la izquierda esta recta, o sea, esta derivada, esta recta tangente, y por la derecha nos saldría esta. Tanto tenemos dos rectas de distinta pendiente, dos derivadas distintas, una por la izquierda y otra por la derecha. Como no tienen la misma derivada, o sea, para que la derivada exista, solo puede haber una. Así es que como son distintas y nos salen dos, pues no es derivable tampoco. Al tener un pico,
la función no es derivable en ese punto, en x igual a 2, ¿vale? Aquí sí es derivable, si decimos en x igual a menos 1, en este punto sí es derivable, aquí no hay pico ni nada. Y eso era lo de los picos y los picos, si lo de tener pico o no tener pico. Si tiene pico, ya no es derivable, aunque sea continuo. Ese es el único caso. Así es que esta parte ya la podemos dejar y continuamos ahora explicando ya así lo que es la función derivada. Si os fijáis bien, nos dan esta formulita, la f' de x, eso es la manera de representar la derivada, es el límite cuando la h tiende a 0. Tenemos la misma fórmula que en el otro punto, la función de x más h menos f de x entre h. Tenemos la misma fórmula que os di en el punto 1, pero que lo he puesto aquí. Lo único que cambia es que aquí no vamos a sustituir el punto. Antes teníamos para la derivada en un punto, lo que hacíamos era coger punto A. Le decíamos un punto A que puede ser el 1, el 2, el 3, el que nos digan en el ejercicio, y lo sustituíamos y hacíamos cuenta. Ahora no vamos a sustituir ningún punto, vamos a dejar la x y vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a verlo con el ejemplo 8, este ejercicio que lo tenéis en el libro, y nos piden que calculemos la derivada en x igual a 2, x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 1 de esta función. Pues vamos a utilizar esa fórmula. Recordad, esta fórmula nos sirve para cuando queremos calcular la derivada, pero en vez de en un punto concreto nos la piden en muchos puntos, como en este caso, en x igual a 2, en x igual a 1. Entonces no nos interesa repetir 4 veces el mismo proceso. Lo hacemos una vez y luego vamos a sustituir. Mirad, nosotros calculamos la derivada tal cual la formulita que tenemos aquí. F' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de, y empezamos a sustituir, f de x más h. ¿Cuánto vale f de x más h? Vamos a calcularlo por aquí. F de x más h será sustituir a x más h en esta función. Pues x más h, donde hay una x pongo x más h al cuadrado más 1. Desarrollo esto, que es una identidad notable, cuidado, x al cuadrado más h al cuadrado más 2xh más 1. Eso es lo que vale f de x más h, o sea, esta primera parte. Pues sustituyo. X cuadrado más h al cuadrado más 2xh más 1. La segunda parte, menos f de x. Pues menos, ¿cuánto vale f de x? F de x vale x cuadrado más 1. Eso directamente se sustituye. Cuidado que no se olvide el paréntesis, que si no lo hemos liado. El signo ese negativo le va cambiando el signo de todo lo que hay dentro del paréntesis. Y abajo la h. ¿Correcto? Pues ahora ya simplemente vamos operando. Vamos a hacerlo aquí mismo. Límite cuando la h tiende a 0 de... bueno, desarrollo... No hace falta desarrollo nada. X cuadrado, este x cuadrado con menos x cuadrado, eso se nos van a ir. Nos va a quedar h al cuadrado aquí arriba. El 1 con el menos 1 este, que va a ser más menos, se va a convertir en menos, se van a ir esos 1 también, y nos va a quedar h al cuadrado más 2xh. Todo dividido entre h. Y evidentemente, siempre que tengamos una derivada, lo que estamos haciendo es bajarle un grado a la función que tenemos. Pues se tiene que ir una h. Si no se nos simplifica la h, significa que algo raro estamos haciendo, algo nos hemos equivocado, porque si no se nos simplifica la h, ya es que no va bien el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer entonces para simplificar la h? Pues tenemos aquí h y h, sacamos factor común y simplificamos. Porque si ahora mismo sustituimos, nos va a salir una indeterminación, nos va a salir 0 partido 0. Indeterminación, pues tenemos que simplificar para poder seguir. Entonces, límite de cuando la h tiende a 0 de, saco factor común h, en el primero me queda h, en este primer sumando me queda h y en el segundo 2x. Ahora, esta h con esta se nos va y queda límite cuando la h tiende a 0 de h más 2x. Como el límite nos dice que la h se va a hacer 0, pues sustituyo el h por un 0 y nos queda al final que el límite vale 2x. Esa es la derivada, 2x. La derivada de esa función es 2x. Esto es la función derivada.
Claro, si ahora nos dice que la calculemos en x igual a 2, en x igual a menos 1, en x igual a 0 y en x igual a 1, pues lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo. Pues hacemos f', la derivada en 2, por ejemplo, será coger esta función, esta es la función derivada, lo voy a poner aquí. La función derivada es 2x, que la hemos calculado después de todo este proceso. Pues si ahora f', la derivada en 2, pues sustituyo 2 por 2, que vale 4. Así de simple. Ahora la quiero en menos 1, pues no tengo que repetir otra vez el proceso como hacíamos en el punto 1, pues ahora simplemente cojo f' de menos 1, como me la están pidiendo de la misma función, pues simplemente sustituir 2 por menos 1, menos 2, y ya está calculado. Continuáis y seguís sacando esos puntos. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo que voy a hacer, va a ser el ejercicio 10, que lo tenéis en el libro, y nos dice, dibuja la función cuadrática y es igual a x al cuadrado. Pues la voy a representar en estos ejes, ¿vale? Porque ahora en el B nos pide que represente la derivada, la función derivada, en los mismos ejes. Pues esta la conocéis toda, es una parábola, la parábola más básica, que no hace falta prácticamente ni que le dé valores, pero bueno, le voy a hacer para que lo veáis. Si le doy el 0, me sale 0, si le doy el 1, me sale 1, el menos 1 me sale 1, el 2, 2 y el menos 2, el 2, 4 y el menos 2, 4 también. Vamos a pintar esos puntos. Los voy a pintar, bueno, a lápiz. Esto lo voy a pintar a lápiz. Y aquí tenemos la función. Esta es la función, ¿no? No tiene nada que ver con la derivada. Todavía no hemos hecho nada de la derivada. Esta es la función que nos están dando. Una parábola. La tenemos representada. Ahora, calcula su derivada. Calcula, es que normalmente nos van a pedir o calcula su función derivada, pero si nos dicen calcula su derivada se refiere a la función derivada. Es decir, esto que hemos hecho aquí antes. Pues simplemente nos ponemos a hacerlo igual que antes. Cogemos el límite, hacéis este proceso y os adelanto que nos va a salir el mismo proceso. Después de hacer el mismo proceso que hay aquí, nos va a salir 2x. Porque yo ya sé hacerlo con una regla que aprenderéis más adelante, que se hace más rápido, pero lo adelanto. Vosotros tenéis que hacerlo con el mismo proceso de antes. Vale, la función derivada vale 2x. Entonces, cuando ya la tenemos, ¿qué hacemos? Nos dice, representa la función derivada en los mismos ejes. Pues vamos a representarla dándole valores a la función derivada que nos ha salido, después del mismo proceso que he hecho aquí, ¿vale? Resulta que no ha salido la misma derivada que tenemos en este caso, pero ya veréis por qué, eso ya lo comprenderéis más adelante. Pues continúo, vamos a darle valor y representamos ahora la función. Esta es la función y es igual a aquí al cuadrado, y ahora vamos a representar la función derivada de esta. La derivada de esta, ¿qué es? Eso. Pues le damos el 0, por ejemplo, el 1, el 2, y nos sale 0, 2, 4. Si le doy al menos 1, sale menos 2. Y con esos puntos ya tenemos suficiente. Así que tenemos el 0, 0, el 1, 2, el 2, 4, 2, 4, coinciden con este punto. Nos coinciden unos cuantos puntos, pero bueno, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Y luego tendríamos el 2 menos 4, pero bueno, con esto ya tenemos. Unimos la función derivada. Y esta sería la gráfica. Esta es la gráfica de la función derivada. Esta es 2x. Y esta es x al cuadrado. La parábola de x al cuadrado. Y esto es una 2x en realidad, que es una línea recta. Es una función de grado 1 que no sale una línea recta. Es una función derivada, sí, pero es una recta, que nos sale con esta forma. Pues ya tenemos representada la función y la función derivada. Ahora nos piden en el C, calcula los puntos donde la derivada vale 1, 2, menos 1, tal, 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 observando la gráfica. Pues, ¿qué significa esto de los puntos donde la derivada vale 1, 2, menos 1? Pues nos tendremos que fijar dónde. En la función derivada, nos tenemos que fijar en la derivada. La derivada vale 1. ¿Dónde la función derivada vale 1? Concretamente, ese punto es más difícil de precisar. Justo aquí vale 1 la derivada, ¿vale? Cuando nosotros sustituimos x igual a 0,5, me parece que va. Lo podría hacer la derivada que vale, donde la derivada vale 1, donde esto vale 1.
serían 0,5. Si despejamos la x, es un medio que es igual a 0,5. Eso lo he hecho calculando, pero como nos lo pide que lo hagamos observando gráficamente, si lo hubiera dibujado bien, pasa justo por esa función pasa justo por el 0,5, 1. Entonces, los puntos donde la derivada vale 1, ¿cuál es? En x1, o sea, la y vale 1 en x igual a 0,5. Cuando la x vale 0,5, la derivada vale 1. Este punto es que no se ve bien, pero bueno, vamos a hacerlo con uno que sí se vea. Con el 2, por ejemplo. Con el 2. Calculo el punto de la derivada, vale 2. ¿Dónde vale 2 la función derivada? Pues nosotros miramos, por aquí vale menos 2, menos 1, 0, aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale 2. Vale, en este punto vale la derivada 2, en y igual a 2. ¿Cuánto vale la x? Pues la x vale 1. En este caso no nos hace falta hacer ese proceso porque se ve gráficamente que aquí donde la x vale 1, cuando a la x le damos valor 1, la derivada vale 2. Y lo mismo con estos puntos se hace. Eso observando la gráfica. Ahora, fijaros, en el 9 nos dice valor de la cisa. ¿La cisa qué es? La cisa es el valor de x, ¿vale? En el que la derivada de esta función vale 4. Es lo mismo que el apartado C, pero en vez de observándolo, haciéndolo con operaciones, como he hecho aquí. En ese punto lo he hecho antes porque no se veía bien en la gráfica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calculamos la derivada. Os la adelanto que nos sale la derivada de esta función que va a ser 2x más 1. Eso porque yo sé hacerlo con una regla que luego aprenderéis. Pero ahora mismo vosotros tendréis que calcularla con este proceso, el del límite. Por ahora con ese proceso. Vale, ya sabemos que esta es la función derivada. Pues, ¿dónde la función derivada vale 4? La derivada tiene que valer 4. Pues simplemente es despejar la x de ahí. Despejamos y nos sale 4 menos 1, 3, 3 medios. En x igual a 3 medios, la derivada vale 4. Eso es el valor de la cisa. El valor de la cisa es la x. Pues en x igual a 3 medios. Lo mismo que habíamos hecho aquí, pero gráficamente y ahora analíticamente, con cuentas. Con esto ya tenéis de sobra, más que de sobra, para hacer el resto de actividades. Espero que haya quedado eso comprendido. Hasta luego, chicos.